Nos place recibir aquí hoy a dos productores agropecuarios, dos connotados representantes del sector cafetalero dominicano. Se trata de Benjamín Toral, quien viene de Barahona, y averiguando después quién era Benjamín, me doy cuenta que es uno de los técnicos más calificados del sector, además de ser un productor de café de la región sur. Y Rufino Herrera ha sido el líder tradicional de los caficultores de esa región, cofundador de la Federación de Caficultores de la región sur, Fedecares. Están aquí a propósito de que en la próxima semana, el día 11, se conmemora el Día Nacional del Café. Y el café no está en su mejor momento. Y yo quisiera dejarlos a ustedes para que sean los que nos digan cuál es la verdadera situación en que se encuentra este subsector agropecuario del país. Así que bienvenidos y vamos a ver cuál de los arranca, Toral. Bueno, buenos días Adalberto, buenos días Namitila. Para nosotros es de mucha satisfacción que ustedes tengan el sector café en cuenta y puedan ponerlo a nivel de la opinión pública y analizar la problemática de la caficultura dominicana, que es bastante profunda en estos momentos. ¿Por qué? Porque la caficultura dominicana está sumida en una crisis, pero que tiene diferentes componentes. El componente del cultivo tiene el componente institucional, el componente generacional, o sea, una crisis multifacética que es la que está afectando la... Pero yo pienso que el mayor problema dentro de esa crisis es la falta de un liderazgo nacional que relance el sector, ya sea un liderazgo estatal o gubernamental, así como un liderazgo en los actores que componen el sector café. Ya, Rufino. Sí, Rufino, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la ve por allá, por San Cristóbal? Los cacaos, San Cristóbal. Bueno, en los cacaos está sucediendo lo que está sucediendo en el país. Yo recuerdo que hace aproximadamente 20 años veníamos a este programa y advertíamos, encabezado por don Juanito Rodríguez y otros dirigentes, lo que esperaba a la caficultura dominicana. Porque en aquellos años de la vaca gorda, como nosotros decimos, era la bonanza del sector cafetalero, pero esa bonanza no se pudo invertir para desarrollar la caficultura, porque resulta que el Estado Dominicano cobraba el 53% de la venta bruta de un quintal de café. Advertíamos que estábamos matando la gallina de los huevos de oro, y realmente matamos la gallina de los huevos de oro. Sí, pero tenemos entendido que ha habido otros factores también, como las plagas que han caído sobre el café, la roya, ¿verdad? La roya del café. ¿Qué ha pasado con los... Bueno, en los cacaos, ustedes han sido afectados por la roya, me imagino, que igual que en todo el país. Sí, todo el país, pero todo el país fue afectado por la broca y por la roya, pero precisamente ese ataque severo se debe o se debió a la falta de institucionalidad del sector, porque resulta que esa plaga vinieron de Centroamérica y de Brasil. Todos los países que tienen café la han atacado esa plaga y la producción se ha reducido en un 10, un 15, en un 20, donde ha sido más dramático. El caso de la República Dominicana se ha reducido en un 80%. Estamos diciendo que apenas estamos produciendo el 20% de lo que producíamos hace 20 años. Achacarle eso a la roya y a la broca es muy cómodo, pero los caficultores sabemos que no es así. O sea, eso son enfermedades naturales que tenemos que prepararnos para cuando llegan. Si no estamos preparados, no van a destruir. ¿Y qué había que hacer? ¿Qué era lo que había que hacer y no se hizo? Y además, ¿cómo proveer que iba a llegar una plaga? Bueno,
Proveer que va a llegar una plaga, eso es un asunto cíclico, que de vez en cuando van a aparecer. Un día se va a llamar roya, otro día se va a llamar broca, otro día se va a llamar ojo de gallo. CBD. Pero nosotros tenemos en el país un cuerpo técnico que está en capacidad de enfrentar ese tipo de enfermedades. Y los productores también, porque nos hemos preparado bastante para estar preparados para esa plaga. Lo que hay aquí es una falta de institucionalidad del sector cafetalero que ha dado al trate con la producción. Estamos hablando de que nosotros en los años 70, 90 hasta el 2000, el país recibía 70 millones de dólares por las exportaciones de café. Y hoy en día estamos importando 55 millones, o sea, pasamos de un país exportador a un país importador de café, con las consecuencias que eso tiene. En esa década nosotros teníamos 72,000 familias produciendo café en la montaña. Hoy en día se está haciendo un censo ahora, pero la tendencia que vamos a andar entre 20 a 25. Sí, imagínense la situación social que eso ha significado para la comunidad cafetalera. La economía de esas comunidades prácticamente ha desaparecido. Y todo esto pese a que el consumo de café, no, en vez de reducirse, va en incremento, ahora con mucho más consumidores, porque mucha gente toma café no solamente en su casa, sino también en lugares especializados en la venta del mismo y en el procesamiento. ¿Es salvable la caficultura en una situación como la que plantea Rufino, que dice hemos pasado de país exportador a país importador de café y que las familias han abandonado el cultivo por múltiples razones? ¿Qué dice Toral sobre eso? Yo pienso que sí, que la caficultura es salvable. Ahora, como bien decía Rufino, hemos llegado ahí por una crisis multifactorial. Cuando estábamos en la época de las vacas buenas, llámese la década del 60, 70, los gobiernos de Balaguer, tuvimos una presión fiscal donde de cada 3 quintales de café que producíamos, uno iba para el Estado. Eso no permitió que el sector café hiciera las inversiones necesarias para la modernización de la caficultura en ese momento. Entonces, después de eso viene la liberalización del mercado de cuotas, donde se liberaliza el mercado de café a nivel mundial. Los precios tienden a la baja. Eso nos agarra en el año 2000. Ahí aparece la broca y el puntillazo a la caficultura se lo da la roya. O sea, ha sido una serie de factores, muchos de índole económico y social y otros de índole biológico como las plagas y también de la parte tecnológica del cultivo, que producto de la falta de inversión en el sector creado por la presión fiscal, falta de modernización, bajos niveles tecnológicos, baja productividad, plagas, todo eso sumado, se genera una sinergia que ha llevado al sector café a los niveles que estamos hoy, de una crisis extrema. Ahora, es salvable. Ahora, ¿bajo qué condiciones? Con una institucionalidad que hoy día no se tiene en el sector. ¿Cómo que no? Pero explique eso un poquito de la institucionalidad, porque Rufino ya se atribuyó a la falta de institucionalidad la mayoría de los problemas. La institucionalidad que rige el sector café a través de la historia, desde Café Dominicano con Trujillo hasta la fecha, ha estado secuestrada o por burócratas, o por políticos, o por pseudoproductores. Eso ha sido un mal histórico dentro del sector café. Hoy día estaba secuestrada cuando el Codocafé, por pseudoproductores y burócratas, se hizo el intento, incluso personalmente motivó la creación del Indocafé. Se crea el Indocafé el 5 de diciembre del 2017 con la ley 246-17 y es la fecha donde se ha nombrado parte de la Junta, pero la Junta de Directores completa del Indocafé no está nombrada. Por lo tanto, ¿quién dirige el sector café? Un director ejecutivo que tiene voz, pero no tiene voto,
que es el que recibe los mandatos de la Junta de Directores del Indocafé para dirigir la política cafetera del país, cuando esa junta no está creada, ¿quién está dirigiendo el sector café? El sector café está céfalo por 2 años, por casi 2 años. El gobierno, quisiera oír la opinión de ustedes, dice, bueno, aquí lo dijo nuestro ministro de Agricultura, dice que está casi bollante porque dicen el gobierno está aplicando programas de reforestación con café en 7 provincias cafetaleras del país y que está invirtiendo, decía Osmar Benítez acá, alrededor de 40 millones de pesos mensuales en esos proyectos. ¿Qué ustedes piensan de esto? Y además dice que el Indocafé ahora el día 11 lo van a relanzar. Yo pienso que hay una usurpación de la institucionalidad. Esos proyectos de renovación o de reforestación del parque cafetero debe haberlo hecho Codocafé. Es una usurpación institucional. Sin embargo, la institución rectora del sector café está céfala por año y pico. Desde el 5 de diciembre de 2017 hasta la fecha, no hay un consejo de dirección que es el que traza la política cafetera del Pero país. ¿de dónde tiene que provenir la voluntad de conformar eso? ¿Directamente de la presidencia o del Ministerio de Agricultura? O sea, la Junta de Directores ha sido parcialmente formada, pero no se ha terminado de completar. Faltan 2 miembros. Son 17 miembros, 18 miembros, 17 con voz y voto, y el director ejecutivo que tiene voz pero no voto. Hay 9 representantes del sector oficial, entre los que están el ministro de Agricultura, el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Obras Públicas, el director del IAD, el director del Banco Agrícola, el director del IDIAF. Entonces, así tan grande es para que no funcione. Bueno, las instituciones que de una u otra forma inciden en el sector cafetalero nacional están representadas ahí, desde el sector oficial. Hay 6 productores, un representante de la industria, de los torrefactores y un representante de los exportadores. Y el director ejecutivo que tiene voz. ¿Y fue escogido, cómo se escogió el director ejecutivo? ¿Por decreto? Por decreto, por nombrado por decreto. La ley lo establece así. ¿Y los productores, ustedes forman parte de En el pasado formamos parte, tanto Rufino como yo, de lo que fue el Codocafé, pero en la actualidad no formamos parte de O sea, que ustedes están fuera. ¿Y creen que los representantes que se han escogido del sector productor son auténticos representantes? Bueno, lo que pasa es que nosotros luchamos muchísimo para la creación del Instituto Dominicano del Café, porque desde nuestro punto de vista, la época más difícil que pasó la caficultura dominicana fue con el Codocafé, y los productores éramos mayoría. ¿Y cómo así entonces? ¿Qué pasó ahí? Los productores teníamos 11, y eso se revirtió en contra del mismo sector. Entonces... ¿Y por qué, Rufino? Bueno, porque se creó una burocracia interna, como decía Benjamín, se crearon unos nuevos burócratas que aparecieron en el sector cafetalero que no se conocían. Los productores nuestros, es lamentable, pero se confabularon con esa estructura, tanto así que la ley establecía que era por 2 años que se nombraban los productores, y eso tuvieron nombrado desde el 2004 hasta el 18 que se eliminó la ley. No había forma de quitarlo. El Poder Ejecutivo no podía quitar el director porque lo nombraba la Junta, y la Junta se confabulaba para mantener una estructura ahí. Tenemos que decir que en ese periodo fue que se cayó la producción de café, y volvemos a lo de las rollas. En el 87 aquí llegó la roya, se determinó en una zona, se aisló esa zona y la roya no afectó el país. En este caso, en el 2011, entra la roya a la zona de Benjamín, en Chene, se informa la voz de alerta
y las autoridades no hicieron nada. No hicieron nada y 5 o 6 meses después ya estaba en todo el país. En todo el país. Yo quiero insistir, es posible recuperar la caficultura. Ahora, tiene que haber un equipo, una institución rectora de eso. Miren, lo del programa que está ejecutando el gobierno, fuera que lo ejecutara el gobierno, que fuera Indocafé, es bueno por un lado. Es la única forma que esos productores ya ancianos que están en la montaña reciban alguna compensación por el trabajo que han hecho durante toda la vida. O sea, y no es que seamos conformistas. Ahora, eso no significa renovar café como necesita la caficultura dominicana. Reforestar con café es una cosa y renovar los cafetales para que produzcan es otra. Entonces, nosotros confiamos en el ministro de Agricultura, nuestro amigo, el señor Osmar Benítez. Él es el presidente del Indocafé. Y el director que hay ahora, incluso nos resulta una persona también agradable, una persona que por lo menos yo tengo alguna admiración de cómo se maneja, pero como decía José, él está dirigiendo una institución que no tiene cabeza, porque la ley es la Junta del Indocafé quien designa para elaborar y ejecutar la política cafetalera del país. Sí, ¿y a qué ustedes atribuyen a que se mantenga la institución infuncional? O sea, sin poder... A que está secuestrada por un político, por un senador. Por un senador, sí. Pero menciónelo. En el reparto de instituciones, o sea, esa institución no está manejada por una cosa, está manejada por un senador. Es bueno no mencionar personas porque esto no es personalista, pero... Es del Cibao. Sí. Bueno, se está refiriendo, no lo quieren decir, pero eso es un secreto a voces, que el senador de la provincia, Monseñor Noel, fue quien aupó, porque él también en el Congreso aupó la ley que creó el instituto. Pero aupar... Es una cosa. Es una cosa, crear es otra. Yo fui de los que promovió y luchó por la creación del Indocafé, incluso en contra de todo, de una serie de estructuras, y promovimos la creación del Indocafé. ¿Y qué tiene que hacer el Indocafé? Eso no me autoriza a que a mí me den patente de corso para que yo pueda hacer con una institución que es de los dominicanos y de los productores de café dominicanos lo que a mí me venga en gana. Pero ustedes dicen que se necesita una política cafetalera, se necesita un organismo rector de esa política, que debería de ser el Indocafé. No está ocurriendo ninguna de las dos cosas. Probablemente en la próxima semana, según dijo el ministro aquí, hayan anuncios en ese sentido. ¿Ustedes tienen alguna esperanza de que eso sea relanzado? Bueno, nuestro amigo Omar aseveró eso, y lo que faltaría para relanzar el Indocafé es nombrar los miembros que faltan y poner a funcionar la junta de directores y que no esté manejada como un coto de casa privado de una persona, sino que sea una institución operativa con una estructura funcional, una estructura orgánica funcional. Pero dicen que no hay dinero tampoco destinado a ese organismo. ¿Cómo va a haber dinero si la ley consigna que de las asignaciones presupuestarias, el 30% debe ir a gastos corrientes y el 70% a inversión, y no se está haciendo eso? Lo consigna la propia ley en uno de sus articulados, en un artículo. Para superar la crisis, además de un plan y de una rectoría como ustedes están proponiendo, ¿qué otra cosa hay que hacer? Ustedes hablan de renovación, explíquenos esto, ¿qué es renovación de cafetales? Bueno, ahí entra el otro elemento importante, además de que se cree la Junta, que se cree la institucionalidad, es el elemento principal para poder hacer lo otro, pero aparte de eso entonces se necesita una voluntad política, porque es que el sector cafetalero está en bancarrota y para eso hay que hacer una inversión de dinero muy alta. Para renovar una tarea de café hay que hacer una inversión por tarea
de 18.500 pesos aproximadamente en 3 años. Eso es solamente para la inversión. Y después viene entonces el mantenimiento para que ese café pueda producir. Estamos hablando de que se necesitan cientos de miles de millones de pesos. Los caficultores hemos dejado de percibir en los últimos 7 años 6.000 millones de dólares. Estamos hablando de que hemos perdido alrededor de 100.000 millones cada año por pérdida porque se acabó la producción. La arroya peló los cafetales totalmente. Estamos hablando de que llegamos a un año, en el 2014-2015, que apenas se produjo el 10% de lo que se producía. Y eso es más bien por algunos medianos y grandes productores, como el caso de Indubán, de los hermanos Ramírez y de algunos grandes productores que pudieron batallar y mantener la finca produciendo. Sí, entonces están de pláceme, felices los importadores, los que tienen el monopolio de las importaciones de café. Lógicamente. Están felicísimos, ¿verdad? Entonces nosotros queremos plantear precisamente que hay fuentes para ese dinero. Si el Estado pudiera aportar el 25% de lo que los consumidores pagan por una libra de café, que por cada libra tienen que pagar 32 pesos, si de eso el Estado propia el 25% para el rescate de la caficultura y por otro lado invierte parte de esa ganancia que está generando las exportaciones de café, las importaciones de café, entonces ahí había una fuente de financiamiento para el rescate de la caficultura. El otro elemento importante es fortalecer las organizaciones de productores que fruto de esa crisis estamos en un nivel muy débil y sin un movimiento fuerte de los caficultores, tampoco las autoridades van a responder a nuestra demanda. Sobre la pregunta que usted hace de la renovación, con la arroya, la medida más sostenible para combatir la enfermedad es cambiar todas las plantaciones por variedades resistentes al patógeno que la O sea, afecta. cortar todo, el café Eliminar criollo, y el café. replantar con variedades resistentes, porque... O sea, lo que hizo Rafael Perelló en el este, lo que él trató de hacer. Ese es otro modelo. El este es otra, Okay. es el desarrollo de plantaciones de café de otra especie que es la robusta, que son cafés también de baja altura, productivo, etcétera. Es un desarrollo diferente a lo que es... Entonces lo que ustedes están planteando es sustituir esas plantaciones enfermas. el parque cafetero. ¿Se está planteando? No, se ha hecho. Ya hay 250.000 tareas aproximadamente renovadas con variedades resistentes. Comenzamos en el sur y del sur venimos renovando, o sea, pero con cierta ayuda tímida de lo que era el Codo Café y de cosas, y la alianza de productores, ONG, etcétera. Pero se viene renovando el parque cafetero muy tímidamente. Apenas la arroya comenzó en el 2010 y estamos en el 19, hace 9 años, y ahí prácticamente si quedan 1.200.000 tareas, prácticamente lo que hay renovado del área cafetera es el 20% del país. En la región Enriquillo tenemos de ese área renovada más o menos el 60% ya del área que hay renovada está en la región Enriquillo. El resto del país ha ido asumiendo esa tecnología tímidamente. Pero esa es una de las acciones que hay que tomar. Pero también hay que generar investigaciones y hay que generar una tecnología para hacer los cafetales más productivos y que el productor que se va a dedicar a la producción de café pueda vivir dignamente. Con ese cultivo. Y con niveles de ingresos suficientes para poder desarrollarse él y su familia. O sea, y son variedades más productivas, pero más exigentes desde el punto de vista tecnológico. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero sería bueno que ustedes, resumiendo esta conversación, planteen un poco cuáles serían los reclamos de los productores para que la caficultura sea relanzada. Bueno, parece reiterativo, pero urgentemente constituir la Junta del Indocafé.
ubicar fuentes de financiamiento, porque es un sector que, como dije, está en bancarrota. O sea, ya incluso nosotros mismos no sabemos cómo, porque no soportamos más deuda. Y tendrá poca gente que le preste también en esta condición, ¿verdad? El Estado habrá que diseñar una fórmula para resolver eso si es que queremos recuperar la caficultura. Hay un elemento que es uno de los más importantes que no hemos mencionado. Aquí había 2.2 millones de tierras sembradas de café, que es lo que protegen la presa. Y queda aproximadamente... ¿Por qué la protegen? En las sierras y cordilleras dominicanas, excepto las zonas de pinares, donde usted ve un bosque porque abajo hay café. Porque el café necesita sombra. Exacto. No sé si responde eso tu Sí, pregunta. sí, se entiende. Tú sobrevuelas el país, donde tú ves un bosque que no sea pinar, es porque debajo hay café. El café, Cuando se elimina el café, se deforesta también. Entonces, si hay un cambio de uso de la tierra, inmediatamente se eliminó el café, los productores tienden a eliminar el bosque. En otras palabras, el café tiene también, además de la función económica, de generar empleo, de generar divisas, protege también el medio tiene ambiente. externalidades ambientales. Claro. Capta CO2, o sea que contribuye a mitigar el calentamiento global, capta CO2, capta agua, protege los suelos. O sea, tiene una serie de externalidades ambientales que el país las necesita, porque el país necesita agua. Mira, estamos viviendo una sequía. ¿Y esas externalidades se da con cualquier tipo de café o debe ser que con un café, con un tipo de café específico? Es que nosotros tenemos un agrosistema cafetero que es bajo sombra. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener café a plano sol en este país. Habrá zonas donde se podrá sembrar, pero la gran superficie de café, primero por productividad, segundo por calidad, debe ser sembrado bajo sombra o sombra controlada. Y la sombra es la que genera la sostenibilidad del agrosistema y del parque cafetero dominicano. ¿Por qué? Porque esa sostenibilidad, desde el punto de vista ambiental, viene dada por esas externalidades. Captación de agua, protección de suelo, captación de CO2. O sea, que son actividades que contribuyen a la mitigación del cambio climático, del calentamiento global y por ende del cambio climático. O sea, hasta desde ese punto de vista, la importancia de la caficultura no solo es puramente la taza de café, sino todo lo que hay alrededor. todo lo que hay interesante, alrededor. Es un mundo, la caficultura es un mundo. Es un mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores, y tenemos... ustedes. Gracias por haber venido. Sí, muchísimas gracias Benjamín Toral, Gracias que por la viene invitación. de Barahona. Y como siempre, Rufino Que viene Herrera, de los cacao. que viene de los cacaos San Cristóbal. San Cristóbal, una tierra Entristece hermosísima. muchísimo escuchar qué pasa con un sector tan importante como la caficultura. Caramba. Pero Bueno, comedianos como ustedes vamos a salir adelante. sí, pero Sí, vamos, el vamos a espacio ver. queda abierto para cuantas veces ustedes quieran venir. Y a Claro. ustedes no se vayan, que tenemos mucho más aquí en 1+1.